Hola amigos, hoy tocó hacer videíto. Esperamos les guste el programa del día de hoy. Que lo disfruten. ¿Vives cerca de una huaca? ¿Te apasiona la historia? ¿O simplemente eres un amante de nuestro querido Perú? Entonces, este programa es para ti. Tan, taran, tan, 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 taran, tan. ¿What? ¿Qué pasó? Comienza ahora su programa Entre Huacas y Tertulias. Con la conducción de Karen y Beto. Muy buenas tardes amigos y vecinos, sean ustedes bienvenidos a una edición más de su programa Entre Huacas y Tertulias. Y como todos los viernes estamos en QR19, Quijote Radio. ¿Qué tal Karencita? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes Betito y muy buenas tardes a todos nuestros amigos y vecinos que viven cerca de alguna de nuestras huaquitas limeñas y los sitios arqueológicos de todo nuestro querido Perú. Yo estoy muy bien y muy feliz con esta nueva edición, Betito. Así es, estamos en fin de semana y tenemos actividades, ¿verdad Karencita? Sí, este fin de semana, este domingo, estaremos en Huaca Infantas 1 en Los Olivos realizando una nueva exposición itinerante, una nueva edición ahora en Huaca Infantas 1. Así es, vamos a estar en la Asociación de Vivienda Río Santa en Los Olivos. Así es, con el taller de bicicletas para niños esta vez. Hace 2 semanas estuvimos con nuestro amigo Alfonso Guamaní y el taller de acuarelas y ahora vamos a estar con el taller de bicicletas. Así es, con nuestro amigo Cristian Peña de Biciraimi. Biciraimi, promoviendo el uso de la bicicleta en los niños siempre en respeto de las áreas intangibles, ¿no? Así es, esta actividad es muy bonita, se realiza con unas pequeñas bicicletas que no tienen pedal, que precisamente es para ayudar a los niños a lograr equilibrio en la bicicleta, ¿no? Sobre todo los niños pequeños, y es una forma de incentivar el uso y también generar nuevos usuarios en el futuro, ¿no? Responsables en el uso de la bicicleta. Y de nuestro patrimonio, ¿no? Para que sepan circular mejor en ellas, así es. Uh-huh. Entonces, el día de hoy tenemos un programa que a mí me fascina mucho, es un tema que a mí me emociona también. Vamos a hablar de la aventura en el mar. Así es, ahora vamos a compartir la experiencia de alguien que ya no nos acompaña físicamente, como todos nuestros amigos y vecinos que hemos venido, con quienes hemos venido compartiendo, pero que su experiencia y su historia es inspiradora y seguirá seguramente siendo inspiradora para muchas generaciones. Estamos hablando de Thor Heyerdahl. Thor Heyerdahl es zoólogo, o fue zoólogo, pero también es descrito en los medios como aventurero, trotamundos, etcétera, ¿no? En algunos casos etnólogo, en otros casos también como navegante, ¿no? Pero a todo esto, ¿a qué se dedicaba Thor Heyerdahl? Pues Thor Heyerdahl era un hombre de ciencias, ¿no? Para darle crédito y hacerle justicia, era un hombre de ciencias con mucha formación humanista. Pero mira, esto ya lo hemos nosotros ido conociendo yo a través tuyo y tú eres en realidad el que en algún momento pues ubicó este personaje. Yo me sé un poco la historia, pero compartamos de los amigos y vecinos cómo es que conoces a Thor Heyerdahl. Bueno, Thor Heyerdahl en su momento fue un autor desconocido para mí y yo lo conocí buscando libros. Para los amigos que nos están escuchando, cuando nosotros éramos estudiantes, por allá, por el año de 1999, finales del siglo pasado, fin de siglo, nosotros teníamos que utilizar las bibliotecas, ¿no? Si queríamos investigar, si queríamos conocer de algún tema, necesitamos recurrir a las bibliotecas o en algunos casos adquirir algunos libros porque no se encontraban, no se ubicaban en las bibliotecas o eran muy difíciles de conseguir. Claro, no había tanto acceso al internet como ahora. Claro, estábamos en un proceso de transición, ¿no? Recién estaba empezando un poco a popularizarse el internet, pero en ese momento en Lima todavía no era muy común, ¿no? Entonces recurríamos todavía a los libros físicos, como este, por ejemplo, ¿no? Que los voy a mostrar aquí. Este es un libro precisamente de Thor Heyerdahl, que vamos a tratar un poco, hablar acerca del contenido de este libro y
y sobre todo la aventura que se cierne en torno a este libro. Entonces, por aquellas épocas, nosotros como estudiantes, todavía con dependencia de nuestros padres, no teníamos pues el poder adquisitivo suficiente como para comprar los libros en las grandes librerías, ¿no? Que eran, incluso hasta hoy siguen siendo muy caros algunos libros, no muy accesibles para los estudiantes que recién están empezando en la universidad. Entonces para nosotros era muy común visitar en el centro de Lima el Jirón Amazonas. Ahí existe, hasta el día de hoy existe una... Icónico hasta hoy, ¿no? Icónico, sí. Existe hasta hoy una librería donde se puede adquirir libros de segunda mano. Claro, la gente que seguramente sus bibliotecas ya no usa o bueno, quedan, ¿no? Van y seguramente ahí negocian y pues uno encuentra libros que pueden ser, como tú dices, joyas, ¿no? De diferentes textos. Sí, joyas de la literatura. Ahí yo he encontrado algunas joyitas y compañeros míos también han podido comprar ahí libros antiguos y documentos antiguos que sirven para la investigación, ¿no? Y no se pueden encontrar en otros lugares. Pero bueno, lo importante, o mejor dicho, lo que era más importante para nosotros era que se podía conseguir de manera asequible muchos libros, ¿no? Pero entre tanto excavar, digamos, ahí entre los libros, entre tanto hurgar entre los libros, siempre aparecía una que otra joya. Por ejemplo, el libro que les traemos hoy día, titulado Kon-Tiki, de Thor Heyerdahl, lo encontré de casualidad. Estaba refundido entre libros de secundaria, libros de matemáticas, libros usados, rayados, estos libros que se hacían prácticas de matemáticas, donde tenías que llenar, por ejemplo, con lapicero, con lápiz. Era una especie de mesa en donde habían libros que nadie quería. Eran libros que ya no se adquirían, entonces estaban de remate. Entonces yo encontré este libro, no conocía al autor, Thor Heyerdahl era desconocido para mí. El título Kon-Tiki no significaba nada para mí en ese momento, éramos estudiantes de primer año de la universidad. Entonces, pero lo que me llamó la atención es esta portada. Claro. La portada en sí es llamativa, ¿no? Aquí se está representando una pequeña balsa y una ola muy grande, probablemente que luego volcaría, no sé, no sabía en ese momento, ¿no? Volcaría esta pequeña embarcación. Bueno, para mí era una especie de novela en su momento. A mí me gustan las novelas. Yo suelo leer novelas de ciencia ficción, pero también de aventura, un poco de thriller, etc. Me gusta mucho la aventura. Entonces yo cogí este libro pensando de que era una novela. Una novela. Yo lo veo y hubiera creído tal vez que era una novela histórica, podría ser. Pero sí, claro, tiene una carátula curiosa, ¿no? Sí, una carátula llamativa. Es un libro antiguo, por cierto, es un libro original. Este libro es una edición del año 52 y en la carátula o en la parte principal, digamos, donde está el título del libro, está, no sé si se logra apreciar aquí, hay un autógrafo. No sé si es del autor, ¿no? Quiero pensar que sí, que es el autor, es también fechado ahí en 1952. Entonces, este libro cuando lo adquirí, no me imaginé en su momento de que se convertiría en realidad en uno de los libros que más quiero y que más me gusta, ¿no? Para mí es una verdadera joya y en realidad fue una suerte y muy anecdótica la forma en que pude conseguir este libro, ¿no? Como les decía, estaba abandonado en los libros que nadie quería. Yo le eché una pequeña ojeada a la sinopsis que se encuentra en la contraportada y hablaba precisamente de una especie de naufragio. Una especie de naufragio, me imaginé que era una novela de aventura en el mar, precisamente. Y bueno, decidí adquirirlo. Yo me acerqué al vendedor y le dije al vendedor, ¿no? Amigo, ¿cuánto me cuesta, cuánto me vale este libro? Y realmente tuve que hacer una buena inversión para adquirir este libro. Fíjense, es bien gordito y tiene varias imágenes, incluso a color. Sí, tiene bastantes fotografías de la época.
siendo un libro pues del año de la edición que tiene, 1950 más o menos creo que dijiste. Esta es una edición del año 52. 52, entonces, o sea, la calidad es muy buena para ese tiempo. Yo sé cuánto le costó porque me lo ha contado muchas veces, pero, a ver, la gente, yo creo que ni se imaginan. Cuéntanos, ¿cuánto te costó ese libro, Tito? La suma de 2 nuevos soles. Dos grandes soles. Sí, tuve que invertir 2 solsazos para poder adquirir este libro. Es uno de los, en realidad, de los primeros libros que compré habiendo ingresado a la universidad, pensando que era una novela, ¿no? Pero para suerte mía, es una de las grandes joyas que atesoro en mi biblioteca. Sí, en realidad, y la información también luego nos ayuda a comprender varios otros temas, ¿no? Es un aporte grande para varios aspectos y varias disciplinas. Y entonces este fue tu primer libro de Thor Heyerdahl. Pero acá en la mesa hay 2 libros de Thor Heyerdahl, ¿no? Sí, precisamente también traje otro libro. Este libro es muchísimo más gordo, es un libro muy pesado, es también un libro original, es un libro de segunda mano. Este es un libro editado en el año 57. Bueno, yo lo vi, este libro, no precisamente en estas librerías de la calle del Jirón Amazonas, sino que esto lo encontré en los alrededores de San Marcos. En aquellas épocas no existía todavía el bypass, claro. El bypass que se encuentra en la Avenida Venezuela, cruce con Avenida Universitaria. Uh-huh. En esa época era libre, toda esta zona era libre, y en la calle, fuera del campus universitario, se vendían libros también para los estudiantes. Y habían libros de segunda mano también. En toda la Avenida Venezuela, en parte de la Avenida Universitaria, podías conseguir libros con precios universitarios, por supuesto, ¿no? Entonces yo vi este libro y lo que me llamó la atención es el apellido, ¿no? Heyerdahl. No decía el nombre, solamente decía Heyerdahl y el título del libro es Aku Aku. No sabía de qué trataba el libro, pero ya el nombre me podía intuir porque el apellido ya era conocido para mí porque Thor Heyerdahl ya se había convertido en uno de mis autores favoritos. Claro. Bueno, yo lo cogí y abriendo nada más la portada pude ver el nombre completo del autor. Thor Heyerdahl precisamente era el autor que yo ya me había imaginado. Entonces también lo cogí y le di una pequeña ojeada. Es un libro muy bonito, está completamente ilustrado, tiene muchísimas fotografías a color y sobre todo tiene una temática muy, muy especial. No sé si se logra apreciar, que es un poco brillante el libro. Esta es una expedición que realiza el mismo autor, Thor Heyerdahl, a la isla de Pascua. Ustedes sabrán o recordarán que en la isla de Pascua existen unas enormes figuras de piedra que representan cabezas humanas. Claro, para ubicarnos un poco, las islas de Pascua, o la isla de Pascua, está algo así, un poquito más lejos, pero como si viéramos hacia las islas San Lorenzo, pero un poco más lejos, ¿no? En Chile. Está en el medio del océano, rodeado de agua, nada más que claro, agua. Es uno de los lugares más aislados del mundo. Uh-huh. Claro, pertenece a Chile, pero esta isla guarda también unos tesoros importantísimos, como los moais, por ejemplo, que son figuras antropomorfas muy grandes. Y en esta expedición que realiza Thor Heyerdahl, él llega aquí con arqueólogos norteamericanos, arqueólogos noruegos, realizan excavaciones y comienzan a excavar en la base de estos moais y hacen uno de los hallazgos más importantes, ¿no? Hasta ese momento. Descubren que los moais en realidad tenían cuerpo, no solamente eran cabezas, sino que debajo en el subsuelo estaba enterrado la parte del torso, los brazos y más abajo incluso hasta piernas. Claro. Entonces era una figura completa, ¿no? Con brazos, piernas y todo, ¿no? Este libro también es una joya. Es una joya. Me acerqué al vendedor, por supuesto, a solicitarle el precio y me dijo que el costo era un sol, un nuevo sol. También otra ganga que no podía perdérmelo. Y invertí mi solsazo para poder adquirir este libro. Claro, con la salvedad o un pequeño detalle que tiene este libro es que está editado en Berlín y está completamente en alemán. En alemán. Está hermosamente ilustrado, pero está absolutamente en alemán. Hoy podemos encontrar en PDF este libro, no en español o en castellano, pero sí en inglés.
Para nosotros es todavía fácil poder leerlo en inglés, ¿no? Mi alemán es malísimo por el momento. Pero es otra de las joyas de mi autor favorito, Thor Heyerdahl. Claro. Mira, y entonces, recordando un poco lo que uno encuentra en redes, yo creo que no le han hecho no le han dado el suficiente crédito a Thor Heyerdahl, ¿no? Uno lo encuentra como aventurero y explorador, pero realmente Thor Heyerdahl era un hombre de ciencias, ¿no? Él era un zoólogo con formación humanística por el lado de su mamá, que trabajaba en museos, y desde chico tuvo bastante acceso a las culturas o la historia de las culturas de diferentes lugares. Y pues más el temperamento y el espíritu aventurero por ser noruego, la navegación lo acompañó siempre. Sí, por supuesto. Es conocido a nivel mundial los grandes navegantes de aquellas regiones como los vikingos, por ejemplo, ¿no? Entonces, Noruega ha sido exportador de exploradores desde los vikingos, pero también ha habido exploradores modernos, por ejemplo, como Amundsen. Amundsen es un personaje en realidad bastante conocido, bastante importante para la exploración a nivel mundial. Él fue el que llevó la primera expedición hacia el Polo Sur, en la Antártida. Y desde luego inspiró también a muchísimos exploradores que vinieron después, como al mismísimo Thor Heyerdahl. Amundsen era uno de los personajes que inspiraron y con los cuales creció Thor Heyerdahl en ese espíritu noruego aventurero, ¿no? Claro. Y entonces tenemos a un Thor Heyerdahl zoólogo, etnógrafo, ¿no? Con esta formación humanista y navegante. Se junta todo esto en su cabeza y da por resultado... Como resultado da este libro. Pero vamos a contar un poquito del contexto de este libro. Este libro narra la exploración que realiza Thor Heyerdahl tratando de probar una teoría, ¿no? Esta expedición es llamativa o es importante para nosotros porque trata un poco del Perú, ¿verdad? Claro, claro. Esa es una de las cosas por las que también hemos querido abordarlo, porque el trabajo de Thor Heyerdahl para, digamos, valorar las habilidades del hombre andino, yo creo que es de destacar. Y además él fue un peruanista, pues, ¿no? Porque él promovió también muchos museos en el norte de nuestro país y contribuyó también, por ejemplo, a la investigación en lugares como Tucumán, que son tan emblemáticos para nuestro país. La pirámide de Tucumán en Lambayeque. Uh-huh. Sí, esta expedición parte precisamente un 28 de abril de 1947. Un día como ayer. Ayer fue 28 de abril, es la fecha, el aniversario del inicio de esta exploración, o la fecha en que zarpa, mejor dicho, desde el puerto del Callao, en Lima, la expedición La Kon-Tiki hacia aguas desconocidas. Oye, pero yo no sé si hasta este punto tal vez los amigos y vecinos ya hayan más o menos enganchado de quién se trata Thor Heyerdahl, pero hay un dato que tal vez por ser un medio más masivo y ahora, ¿no?, de uso casi común, pueda ubicarlos un poco, ¿no? Tal vez como La Kon-Tiki o como Kon-Tiki todavía estén divagando, pero si los que tienen Netflix y tal vez ya lo vieron, si les decimos esta película que se llama, lo tengo apuntado porque si no me olvido, yo lo vi, Un viaje fantástico, que está precisamente inspirada en La Kon-Tiki, ¿no? En el viaje que hizo Thor Heyerdahl. Quienes no la hayan visto y les gusten los viajes de aventura, pero además algo que fue real, no es solamente ficticio, Un viaje fantástico en Netflix, a ver si Netflix nos hace un auspicio por acá, lo pueden encontrar, ¿no? Y van a entender un poco, bien resumidito, de lo que se trata el libro, y tal vez luego les interese, ¿no?, buscar el libro. Uh-huh. Sí, pues este libro ha inspirado muchas cosas. La expedición La Kon-Tiki es una empresa que realiza Thor Heyerdahl, pero tiene sus antecedentes en la década de los años 30. Como ya habíamos comentado, Thor Heyerdahl era zoólogo de profesión, y él se encontraba por aquellas épocas realizando su tesis de doctorado. Claro. Y como zoólogo, él estaba haciendo investigación biológica
y como parte de su programa de tesis, él decidió visitar la Polinesia. Precisamente él visita la isla de Fatu Iva en el archipiélago de las Islas Marquesas, por allá por la zona de la Polinesia. Y lo curioso, lo anecdótico de esto es que él se lleva a su esposa de luna de miel mientras hacía su tesis de doctorado. Entonces, estando ya él en la isla de la Polinesia en la década de los 30, del año 1933-1934, él realiza ahí algunas descripciones tanto de la flora y de la fauna de las islas, y él descubre algunos hechos que son anecdóticos y que son precisamente estos indicadores que le ayudaron a él a proponer una hipótesis hasta ese momento novedosa, también un poquito polémica en su momento. Pero, por ejemplo, él descubrió que en estas islas, en las islas de la Polinesia, tanto en la isla Fatu Iva como las demás dentro del archipiélago, existía una batata o una papa dulce, lo que para nosotros sería el camote. Claro. ¿No? Los biólogos ya conocían este hecho, este tubérculo no es originario de las islas de la Polinesia. Sin embargo, existe el camote o la batata o la papa dulce en estas islas. Entonces él, pues como investigador, como biólogo, él tenía algunas ideas, ¿no? De cómo pudieron haber llegado estos camotes hacia la isla, ¿no? Para que existieran estas plantas, estos tubérculos. Y él se ponía a pensar de que de manera natural no era posible, ya que si tuviera que llegar de manera natural tendría que llegar flotando en el mar, y el agua salada hubiera hecho imposible de que se conservara, ¿no? Hubiera degradado el tubérculo y hubiera sido casi una tarea imposible que llegara de manera natural a través del mar hacia las islas. Betito, pero a ver, yo no sé si todos los amigos y vecinos se habrán ubicado. Tú, cuando alguna vez yo escuché Polinesia, yo creo que a muchos lo primero que les va a venir a la mente es un canal de YouTube. Sí. Nuestros amigos los polinesios, a ver si nos explican. Vamos a hacer un paréntesis aquí, precisamente es algo que me estaba olvidando, ¿no? ¿Dónde queda la Polinesia? Eso, porque ya uno lo escucha y como que suena raro, ¿no? Pero ni tan lejano, ¿no? Porque, a ver, para un poco visualizarnos, imagínense que están en cualquiera de las playas de Lima, ¿no? No sé, pues el Callao, Ancón o Agua Dulce, y estamos todos mirando la playa, o sea, al mar, ¿no? Imagínense así, sigan mirando en el horizonte unos 8.000 kilómetros, ¿verdad? Unos 8.000 kilómetros, y ahí vamos a encontrar un gran conjunto de islas, ¿no? Que van a conformar la Oceanía, y dentro de esta zona pues donde van a estar grupos de islas que son las Macronesias y las Polinesias, ¿no? Entre donde van a ubicarse estas islas que vamos a mencionar. Entonces, en realidad, ahí está la Polinesia. Miremos de frente hacia el oeste. Hacia el oeste, sí. 8.000 kilómetros, a ver si pueden un poco hacer el cálculo. Todos deben recordar las 200 millas de nuestro mar peruano. Y ahí nada más creo que son 150, ¿no? 150 kilómetros. Más o menos. Ok, 8.000 kilómetros, ¿no? Hacia el fondo, ahí vamos a encontrar las Polinesias. Ya nos ubicamos entonces. Bueno, este continente marítimo, conocido como Oceanía, está conformado por diferentes regiones, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, Australia y también Nueva Zelanda, ¿no? Nueva Zelanda es conocido por nosotros 2018, repechaje mundial, ¿no? Jugamos contra Nueva Zelanda, precisamente, claro. Y es uno de los países que forma parte de Oceanía. Y un poco hacia el norte se encuentra un conjunto de pequeñas islas, ¿no? Que están regadas, que son en realidad miles de islas que están regadas en una región que se llama la Polinesia, que pertenece también a Oceanía. Entonces, en este sector es donde llega Thor Heyerdahl, precisamente a una de las regiones que es el archipiélago de las Islas Marquesas, y específicamente a la isla Fatu Iva. Claro, él estaba ahí haciendo sus propias investigaciones. Haciendo sus propias investigaciones para su tesis de doctorado. Claro. Entonces habíamos dicho, pues, ¿no? Que él encuentra ahí el camote, ¿no? Y alguna de sus conclusiones era de que no era posible de manera natural encontrar el camote ahí, o que haya viajado desde la región andina, ¿no? La región andina sudamericana,
llegara hasta estas islas. Entonces para él la conclusión era sencilla, tenía que haber sido traída por personas que hubiesen navegado desde esa región sudamericana a través de un viaje transpacífico hasta estas islas. Claro, esa fue como que la primera idea que él tuvo, ¿no? Porque sabía que no era oriundo de allá, ¿no? Entonces era... Pero también él, en su convivencia con las personas naturales de esta isla de Fatuíba, él escuchaba algunas tradiciones orales. No solamente tradiciones orales, también logra encontrar restos materiales, restos arqueológicos, que también le hace rememorar o le hace recordar muchas semejanzas con Sudamérica. Claro, claro. ¿No? Entonces, alguna de estas historias o estos cuentos o estas tradiciones orales hablaban de un personaje que en estas islas es considerado como un dios o como el primer jefe o el que funda ahí el poblamiento de la zona de la Polinesia y da origen a todas las sociedades que viven regadas en estas islas, ¿no? Claro. Hay una anécdota que cuenta Thor Heyerdahl en la cual se encontraba él en la playa, en una fogata ya de tarde, con su esposa y una persona muy anciana de ahí, que era un nativo, un natural de esta región, en la cual estaban pues descansando, simplemente estaban pasando el atardecer en esa región, ¿no? Y la esposa, Liv, la esposa de Thor Heyerdahl, Liv, hace un comentario respecto a de que en esa zona donde ellos estaban, las olas siempre rompen y los vientos también son fuertes en esa zona, pero si uno se va hacia el otro extremo de la isla o hacia el lado contrario de la isla, ahí no existen vientos y tampoco existe oleaje. Entonces, es más tranquilo. Es más tranquilo, y a ella le parecía un poco extraño o llamativo, ¿no? A lo que Thor Heyerdahl comenta, ¿no? De que es precisamente que las corrientes marinas que vienen en esa dirección y chocan en esa cara, en esa zona de la isla que mira hacia el este, ¿no? Entonces las corrientes marinas vienen de este a oeste, precisamente desde ahí, por lo cual se logra visibilizar los oleajes y también es por donde viene el viento, los vientos alisios, si no me equivoco, sí. Son los que vienen de ese sector, los que traen la lluvia a las islas, ¿no? Claro. Y a lo cual también este personaje mayor, bastante mayor, el adulto mayor que estaba acompañándolos ahí, decía de que desde el este había llegado Tiki, que era uno de sus antecesores. Y yo quisiera leer aquí un pasaje precisamente de palabras propias de este natural, este nativo, ¿no? Que no menciona el nombre, pero era una persona bastante adulta, ¿no? Dice, ¿no? Tiki era jefe y era Dios. Él trajo a mis antepasados a estas islas donde ahora vivimos. Antes vivíamos en un gran país allá detrás del mar. Era una de las cosas que iban dándole vueltas en la cabeza a Thor Heyerdahl y que después le permitirían armar una hipótesis de poblamiento de estas regiones de la Polinesia desde la zona andina, desde la zona de Sudamérica, más precisamente de los Andes entre Perú y Bolivia, que desde allí llegaron, partieron, zarparon poblaciones hacia la Polinesia y dieron origen a las poblaciones actuales, ¿no? Claro. El trabajo que propone Thor Heyerdahl es un poblamiento direccional, ¿no? Desde la zona sudamericana hacia la zona de la Polinesia. Él recoge muchas tradiciones orales acerca de este personaje Tiki, que mencionaba este antiguo poblador natural de la isla de Fatuíba. Y también lo recoge en diferentes regiones, no solamente aquí. También él estuvo, por ejemplo, en Tahití, ¿no? También recoge, muchas de estas poblaciones conocen la historia de Tiki, ¿no? A pesar de que estas islas todas pertenecen a la Polinesia, en realidad de una a otra isla existen cientos de kilómetros de separación, pero todas estas poblaciones de la Polinesia tienen un lenguaje común, tienen un lenguaje muy, muy parecido,
y todas hablan de este personaje, el personaje Tiki, que es el gran jefe y el que funda las poblaciones actuales de la Polinesia, ¿no? Pero esto no quedaba ahí, ¿no? Para Thor Heyerdahl era importante hacer una investigación previa, ¿no? Hacer un rastreo de quién es este personaje Tiki. Y eso lo lleva a visitar pues diversas bibliotecas de diferentes museos. Él era un científico, sabía cómo conseguir esta información, ¿no? Entonces él, leyendo libros americanistas, él, que hablaban acerca de las tradiciones andinas, de los incas, por ejemplo, él descubre de que en la zona de Perú se habla de un personaje no precisamente como Tiki, pero sí como Contiki. Muy parecido, ¿No? Bastante parecido, ¿no? Hay que recordar aquí, quisiera hacer también otro paréntesis, que en la época cuando están los españoles aquí haciendo evangelización, ¿no? De las regiones, de las poblaciones naturales aquí en los Andes, ellos encuentran diferentes nombres para referirse a una misma divinidad, al sol, la divinidad del sol, ¿no? A Inti, como lo decían los incas. Entonces ellos encuentran, ¿no? Estos evangelizadores encuentran diferentes términos que se utilizaban para poder mencionar a la misma deidad. Entonces, como una estrategia de evangelización, ellos deciden unificar diferentes términos, todos los diferentes términos que habían encontrado regados por los Andes, en uno solo, porque ellos pregonaban pues la idea del Dios único, ¿no? De Jehová, etcétera, etcétera. Entonces ellos unifican con todos los términos, elaboran un solo gran nombre, digamos, con el cual denominan pues a la deidad del sol, ¿no? Y que lo encontramos en algunos libros, ¿no? Y que se menciona también en algunos documentales, que es Apu Contiki Viracocha Pachayachachi. Es un nombre larguísimo, pero hace referencia a la divinidad solar, al sol, pero son términos que han sido recogidos de diferentes partes de la región andina y lo han comprimido en un solo nombre, ¿no? En un solo término. Y muchas de estas cosas están escritas, están publicadas, y Thor Heyerdahl las pudo leer, las pudo investigando, y él extrae este nombre, ¿no? Contiki, y él lo relaciona con el personaje Tiki en la zona de la Polinesia. Este personaje Contiki, supuestamente, de acuerdo a la tradición que los españoles logran recoger de algunos informantes de la época de los incas, por ejemplo, es de que existía una comunidad de personajes o de seres que eran de piel blanca con barba, ¿no? Piel blanca barbada. Se decía que podrían haber sido europeos que llegaron mucho antes que los españoles, ¿no? O que el mismo Colón. Esta comunidad vivía en los Andes y era, digamos, que como gobernantes en una región de los Andes, pero que fueron expulsados por los incas, se dice, ¿no? Fueron expulsados por las huestes incas. Y estos personajes, desde la zona, más o menos de la sierra de los Andes y de la zona del altiplano, ellos bajan hacia el mar y se pierden, ¿no? Llegan hacia el mar y luego parten, zarpan, siguiendo en dirección oeste, y nunca más se vuelve a saber de ellos. Eso es lo que se recoge en algunas tradiciones incaicas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿a dónde fue este personaje Tiki? Era lo que se preguntaba Thor Heyerdahl. Entonces con Tiki y con toda su gente llega hacia la costa y parten hacia el oeste para no volver más. Y no se supo nunca más, ¿no? Entonces Thor Heyerdahl se preguntaba qué había pasado con Tiki, ¿no? Con toda su gente, con estos seres supuestamente de tez blanca, barbados, diferentes, digamos, al hombre andino, como podríamos pensar, ¿no? Con una barba incluso hasta blanca, ¿no? Entonces él comenzó a pensar, ¿no? ¿Qué cosa pasó con Tiki? Llegó hacia la costa del Perú, y de ahí parte, o zarpa, digamos, a través del mar en dirección oeste y nunca más regresa. Entonces él ahí comienza a empalmar las historias, porque en la zona de la Polinesia se dice que hay un personaje llamado Tiki, ¿no? El gran jefe Tiki, o Dios Tiki también conocido así,
que viene desde el este, ¿no? Detrás del mar. Detrás del mar, desde donde nace el sol, se decía, ¿no? Desde donde nace el sol y llega hacia las islas y comienza a poblarlas, ¿no? Entonces ese empalme que hace Thor Heyerdahl le permite a él fortalecer su hipótesis, ¿no? De este poblamiento sudamericano hacia la zona de la Polinesia. Ya tenía, por ejemplo, elementos botánicos, ¿no? Tenía el camote como un indicador. Tenía también ahora la tradición oral que se empalma, ¿no? con las tradiciones orales, las historias incaicas, por ejemplo, se empalma perfectamente con las tradiciones orales de la zona de la Polinesia. Y él también recoge algunos materiales arqueológicos, porque en estas islas, por ejemplo, en Fatuíba y en otras islas que él visita, él encuentra que existen pequeñas piedras o rocas con tallados que tienen rostros muy parecidos, por ejemplo, a la zona del altiplano, con una iconografía parecida a la de Tiahuanaco, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos materiales también los relaciona con elementos sudamericanos. Entonces, se iba armando su hipótesis, ¿no? La locura aquí no es el hecho, o sea, la hipótesis de Thor Heyerdahl no la consideraban una locura, lo consideraban plausible hasta cierto punto. Lo que sí muchos investigadores de la época, sobre todo arqueólogos, él se entrevistó con arqueólogos en la Universidad de Chicago, si no recuerdo mal. Lo que le refutaban ahí a Thor Heyerdahl era el hecho de que los nativos sudamericanos conocían la navegación, sí, tenían embarcaciones, sí, pero eran balsas pequeñas. Y la objeción que le hacían a Thor Heyerdahl era de que los nativos sudamericanos no tenían la capacidad para hacer viajes transpacíficos. Claro. Sobre todo conociendo las balsas y conociendo lo peligroso y los oleajes tan grandes que hay en el mar abierto, etcétera. Sí, claro. Se creía que era imposible que estos viajes pudieran haberse hecho con la tecnología marítima sudamericana. Claro, O sea, claro. no creían que los sudamericanos eran capaces de hacer estos viajes, ¿no? Yo acá me quedo pensando, este programa, amigos y vecinos, ya veníamos queriéndolo hacer de varias ediciones atrás, pero pues por diferentes cosas se nos ha ido postergando. Sin embargo, eso dio pie, o nos dio la oportunidad a que más o menos en verano tomamos un viaje en botecito. Yo estoy segura que muchos de ustedes han tomado los viajes en botecitos del Callao, ¿no? Que dan una vueltita ahí en la playa y es medio tranquilo. Pero tuvimos la oportunidad, por cuestiones del destino, de tomar un viajecito en esta playa que fue Pucusana, ¿verdad? Pucusana. Ah, ya, sí, estoy bien, me pierdo en las playas. Y acá hay un viajecito en un bote que en realidad le da la vuelta a una islita que le llaman Galápagos, ¿no? Porque tiene la forma de una tortuga, es así redondita, chiquita. Pero el botecito cruza por una abertura que hay y entra a mar abierto, ¿no? Una parte, sí. Es un tramo pequeñito, pero lo suficiente para poder tener una idea muy básica del oleaje. O sea, nosotros cuando el bote entró, hasta que estaba entrando, qué bonito y todo, pero cuando el bote entra a mar abierto, yo recuerdo, Beto, que el botecito se fue 45 grados de ida y vuelta, ¿no? O sea, diagonal, ¿no? Y todos nos agarramos, estábamos solamente familiares, pero nos agarramos fuerte porque, o sea, se sentía la fuerza del mar. Yo creo que eso no nos duró ni 3 minutos, pero para mí es suficiente para pensar en Thor Heyerdahl la cantidad de días que se fue en ese viaje. Efectivamente, el mar tiene sus cosas y este tipo imagínense una ola de medio metro, pero imagínense estar en mar abierto realmente, con una tormenta, con olas de 20 metros. En una balsita. En una pequeña balsa en medio de la nada. Entonces muchas personas creían que era un acto suicida, realizar un viaje así, ¿no? Pero retomando lo que este documento, esta pequeña tesis o pequeño ensayo que había realizado Thor Heyerdahl, nadie lo quería leer porque
la exposición que realizaba Heyerdahl era suficiente como para creer que era una hipótesis que no valía la pena seguir dándole vueltas, ¿no? Incluso esto ya llega hasta como un pequeño mito urbano. Se dice que uno de estos arqueólogos reconocidos, ¿no? Ya de renombre, a la cual Thor Heyerdahl le solicita una entrevista, le dice, no, pero es imposible, ¿no? Es imposible realizar este viaje. Los sudamericanos no eran capaces de realizar estos viajes a través del océano, ¿no? Y Thor Heyerdahl lo refutaba, diciéndole que sí, que él había encontrado las pruebas de que estos viajes eran necesarios para poder explicar estas como anomalías que él había encontrado en estas islas, ¿no? A lo cual le seguían refutando, ¿no? Que no era imposible, ¿no? En todo caso, entonces usted tome una balsa y atraviese el océano Pacífico, ¿no? Esa historia se cuenta como un mito, ahora es un mito, en realidad no se sabe si fue así o no fue así, ¿no? Entonces, Thor Heyerdahl, que era terco, era una persona que no le gustaba pues, que le dijeran que no, era muy terco, entonces él se lo piensa, ¿no? Él se lo piensa y dice, pero es verdad, o sea, si yo quiero probar mi hipótesis, tengo que tomar una balsa, tengo que construir una balsa a la usanza de los nativos sudamericanos y lanzarme hacia el mar, hacia el oeste, en la misma ruta que hizo Tiki y llegar a la Polinesia, y así probaría yo mi hipótesis, ¿no? Probaría mi teoría. Mira que has dicho una cosa que me pareció bien interesante, ¿no? Que los antiguos sudamericanos como que no eran capaces, ¿no? Tal vez no. Y me quedo pensando porque también tiene un poco que ver con la época, ¿no? Estamos hablando de que el viaje de la Kon-Tiki es de 1947, y si nos ubicamos espacialmente, temporalmente, pues 1940 es un año que, por ejemplo, Lima está en transformación, ¿no? Está comenzando a crecer. Incluso tantas veces hemos hablado de Tello entre el 1930, 35, por ahí, es cuando se sabe de la mayor cantidad de cartas y destrucción de huacas que se está dando en Lima. Y eso es porque pues la sociedad del momento no valoraba y no tenía mayor aprecio por las cosas de los nativos, ¿no? Entonces la idea social, digamos, no valoraba mucho el conocimiento andino prehispánico. Entonces también pues que algunos científicos pensaran que no era posible, se sustenta en ese desconocimiento, ¿no? Cosas que ha cambiado pues en los ya casi 90 para 100 años. Efectivamente, bueno, y Thor Heyerdahl dijo, me tengo que lanzar a la mar. Él, por supuesto, como buen noruego, era conocedor de la navegación, tenía conocimiento de la navegación, y él se propone la empresa de realizar una expedición desde Sudamérica hacia la Polinesia. Finalmente a esta expedición él le denomina, ¿no?, la expedición de la Kon-Tiki, que es precisamente en este libro donde se encuentra toda esa aventura que él realiza en ese viaje, ¿no? Un viaje que él y sus colaboradores habían calculado duraría 97 días. Más o menos, sí. Ahora Karencita nos contará cuál fue el desenlace, digamos, de esta exploración, de este viaje. Y bueno, nace finalmente la expedición La Kon-Tiki. Él, por supuesto, tenía muchos contactos. Él, al pertenecer al círculo científico, pertenecía a muchos clubes. En esa época los científicos se juntaban en los clubes de ciencia, en los clubes de exploración, ¿no? Él era socio en el club en la Sociedad Geográfica de Nueva York. También era miembro del Club de Exploradores de Nueva York, y es ahí donde él, con sus colegas y amigos, que lo animan a realizar la expedición, a pesar de que el resto del mundo decía que era un acto suicida, o que era imposible, sus amigos exploradores y allegados lo animaban, ¿no? Y así es como se fue armando esta expedición. Pero ¿sabes qué? Yo recuerdo mucho del libro. Bueno, en mi caso yo aposté más por el audiolibro.
Para la gente que no tiene tiempo, que le da flojera, no sé, de leerlo, para que un poco se vaya introduciendo, también lo encuentren en audiolibro ahora en YouTube. Yo recuerdo que él quería ser lo más fiel a su propuesta y viajar lo más cercano posible a como pudo haber sido el original, o sea, sin muchos equipos, armando la balsa con las técnicas más antiguas o más autóctonas que pudiera identificar, y era un tanto reacio a todo esto, ¿no? Pero al momento que hace la convocatoria, son 6, pues, ¿no? El equipo que él va a tener, y tal vez uno dice, qué locos que se fueron, ¿no? Y que le hicieron caso y todo, pero el equipo que él forma es un equipo de especialistas, o sea, no era gente que no sabía, era gente ducha y experta en navegación, incluso digamos en sobrevivencia, porque recuerdo que varios de ellos habían participado eran ¿no? De la milicia, claro, ¿no? Participaban en el ejército claro. de su país. La mayoría de ellos eran noruegos. Bueno, eran 6 los miembros de la expedición, incluyendo a Thor Heyerdahl, 5 de ellos noruegos y un sueco. Claro. Y pues todos ellos tenían una formación, sabían que hacer cálculos vinculados pues a navegación y todo esto. Entonces cuando se juntan, digamos, y están organizando todo el viaje, si bien él quería ser lo más fiel posible, pues le hacen entender razón de que es necesario ciertos equipos que les están queriendo facilitar, que eran varios de prueba, ¿no? Pero además para cualquier imprevisto, ¿no? Y por una cuestión también de seguridad pues del equipo, ¿no? Por algunas situaciones. Claro, o sea, él quería construir la balsa lo más fiel posible al original. Por eso existen documentos donde se explica cómo se construyeron estas balsas, ¿no? De los propios testigos españoles que pudieron ver estas balsas. Pero obviamente nunca está de más un poco de seguridad y algunas cosas de supervivencia, ¿no? Claro. O sea, es una expedición suicida, pero no al extremo, ¿no? Entonces él se lanza en esta expedición, como ya habíamos comentado, ¿no? La expedición zarpa del puerto del Callao, precisamente del muelle de la naval en el Callao, un 28 de abril de 1947, en una expedición planificada para 97 días. Sí, más o menos 97 días. Ahí viene una parte bien interesante. La gente que quiera buscar un poco, ahora, bendito YouTube que también todo lo tiene, encuentran un video original, o sea, de cuando hicieron una transmisión, que precisamente es archivo de la Biblioteca Nacional, está subido en YouTube, del día, ¿no? En el que va a zarpar la balsa, iba a decir el barco, la balsa, y lo interesante es que ellos también documentaron, ¿no? Documentaron con video toda la expedición. Llevaron una cámara de video, sí, me has hecho recordar. Llevaron una cámara de video en la cual filmaron muchas de las vivencias que tenían dentro de este pequeño espacio que era la balsa en medio del mar, ¿no? En medio de la inmensidad del mar. Una pequeña balsa reducida y una convivencia de 6 personas en un universo aislado que era el mar. Entonces todo esto fue filmado. Llevaron cámaras fotográficas, llevaron filmadoras, y esto le permitió también a Thor Heyerdahl armar un documental de toda esta expedición. Claro. La expedición se realizó en el año 47 y el documental fue publicado en el año 50. ¿No? 50 fue un documental muy bonito. Por cierto, si lo buscan en el YouTube van a encontrar ahí el documental. Está en inglés y hay otro en ruso, pero se puede disfrutar del documental. Y en el año 51 participa en los premios de los Oscars. Mira tú. Como en el rubro de documentales. Y precisamente este documental de la Kon-Tiki se lleva el premio a Oscar, de los Oscars, ¿no? Se lleva una estatuilla dorada como mejor documental. Claro, era que creo que había hasta ese momento roto varios esquemas, ¿no? Mejor película documental, ¿no? Se lleva un Oscar con este documental. Que se llevó en guión, en originalidad, en todo, se puede haber llevado ahí, ¿no? Y mira, y este libro realmente es un libro de aventura. Este libro está escrito a partir de la bitácora de Thor Heyerdahl, la bitácora de navegación, la bitácora del viaje.
Sin embargo, está realizada como una especie de novela, como una crónica, una narración, y está tan bien escrita que realmente lo sientes. Puedes tú sentir las emociones que sienten los 6 expedicionarios mientras están en plena aventura, cuando conocen no sé, ciertos animales que no se habían descrito para la biología antes, ¿no? Cuando vieron, por ejemplo, las medusas en la noche, que tenían un brillo fosforescente que no se había reportado, no se había visto antes, ¿no? Etcétera. O el encuentro, por ejemplo, que tienen con el tiburón ballena, también, algo bastante emocionante, ¿no? Y uno de los pasajes los peces voladores, yo me acuerdo mucho. Los peces voladores y los tiburones, ellos comieron también tiburones, etcétera, 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 ¿no? Y este libro es no solamente un relato, una crónica de la aventura, sino que también es una joya para la biología, porque permitió reconocer e identificar nuevas especies marinas que no se habían reportado todavía a nivel científico, a nivel biológico. También sirvió de fuente para realizar muchos estudios, sirvió de fuente para la preparación de cartas de navegación, por ejemplo, que había muchas rutas que no se conocían todavía en esa época, ¿no? Pero sobre todo es la aventura con la cual el lector se acompaña, ¿no? Y hay un pasaje que a ti te gusta mucho. Ay, sí, sí, sí. Yo, la verdad, toda la parte de que están armando el viaje y todo eso está así súper chévere para la planificación. Pero yo donde me comencé a enganchar y donde dije, ¿qué? Es cuando comienzan precisamente a contar estos encuentros con estos animales, ¿cómo decir? Estos animales nuevos de alguna manera, o bueno, estas escenas que se ven en conjunto de varios animales, porque en verdad parece en ese momento como película de ficción por las descripciones que hacen, pero más aún ya cuando me voy enganchando, y verdad que cuando van contando y ya van avanzando los días, yo en verdad que cuando ya estaba llegando al día 97, yo decía, ay, no me entierra, pero llega el día 97 y ven tierra, así que, ¡ay, qué bien! ¿No? Ya todo los cálculos estaban bien hechos, pero había un pequeño detalle, la barrera de coral, ¿no? Que justamente para que la balsa pueda llegar a la orilla, ¿no? Y pudieran desembarcar, se encuentran con una formación que la naturaleza pareciera que ha hecho de alguna manera de protección en esta zona, ¿no? Y que bueno, al morir el coral ¿cómo decir? Estos restos del coral que quedan muy duros, aparentemente como piedras, pues quedan zonas como muy puntiagudas en donde si la balsa hubiera rozado, pues hubiera roto los amarres, las cañas y todo, y la balsa, la Kon-Tiki, se hubiera destruido, ¿no? Entonces, imagínense, 97 días ven tierra cerca, pero no pueden desembarcar porque el oleaje, si bien los empuja hacia allá, era irse como para... De lleno, chocarse contra el coral. Claro, ¿no? De lleno al coral y morir tal vez ellos, golpeados, revolcados con todo esto, ¿no? Entonces, toda la narración que hacen de esa parte es, en verdad, uno entra, ¿no? Porque en el personaje, incluso hay una parte muy graciosa en la historia en la que ellos ven que en la zona de tierra hay nativos y los nativos los ven a ellos y bueno, los nativos vienen en sus balsas más pequeñas, ¿no? Mangostas, que logran sortear bien esta zona de los corales y llegan hasta donde está la balsa de ellos y ellos se alegran porque piensan que van a poder ayudarlos, pero ellos, los nativos, al ver la balsa creen que tiene motor, ¿no? Porque no se explican de otra manera para que pudiera haber llegado hasta esa zona y le hacen, obviamente están hablando en lengua polinesia y pues no se entendían, pero le hacen el ademán como para decirle que enciendan los motores, ¿no? Para que puedan llegar a la orilla y se dan cuenta de que no hay motores. Entonces, de verdad que todas esas partes son que uno se desespera y cuando se dan cuenta que no hay motores, se asustan, ¿no? Se asustan
Y ni cortos ni perezosos vuelven a sus balsas porque se dan cuenta que no van a poder y comienza el agua a moverse y pues también ellos pueden ser arrasados, ¿no? Llevados hacia la zona de los corales y todo el tema del peligro. Entonces regresan a orilla, pero la balsa no, porque ellos están en la balsa y la idea pues es que llegue toda la balsa. Y si no recuerdo es el sueco, me parece, el que llega a bajar, o uno de ellos, con los nativos para tratar de buscar ayuda, ¿no? Y hasta eso todavía van a pasar estos 4 días. La balsa va a seguir avanzando según el sentido de la corriente, ¿no? Que hasta el momento los había llevado muy bien. Y ya para el día 101 van a tener que hacer... que hacer nuevos cálculos ahí en toda la faena, digamos, del oleaje para poder tener una oportunidad de desembarcar, ¿no? Hay toda una parte en la que comentan y hacen un conteo, por ejemplo, de cómo las olas golpean para poder agarrarse fuerte de la balsa y que cuando hay un golpe de la balsa, pues puedan irse impulsando, ¿no? Hasta que finalmente, yo me acuerdo que hay una parte en la que les había ido todo bien y en el último golpe es en donde finalmente la Kon-Tiki sí no queda de nada bien, ellos quedan dispersos, pero bueno, llegan a la orilla, ¿no? Y ahí se encuentran ya con los jefes de las tribus, que ya ellos sabían, toda la gente de la Polinesia ya se había pasado la voz de que había esta situación, no sabían quiénes eran los que estaban llegando, pero las comunidades pues estaban, ¿no? Con todas las noticias de que había una balsa que estaba llegando con gente y que no había cómo puedan desembarcar, porque además estaban con el otro miembro, ¿no? Entonces, pues ahí se da finalmente el desembarco en los 101 días, pero con toda una serie de cálculos y una situación que realmente uno la lee. Y si ven la serie en Netflix, esa parte la pasan bien suavecito, ¿no? Bien suavecito la pasan. Y ahí fue donde yo dije, ay no, pero esa parte no es así. Y le faltaba un poco, pero así finalmente llega. Sí, o sea, realmente uno vive, porque es una aventura realmente, y vive, ¿no? Quiere que la balsa pase, quiere que... Sí. ¿No? Esa parte donde cuentan las olas, dicen, ¿no? En la ola número 13, soltamos el ancla y podemos cruzar el coral. Finalmente la Kon-Tiki termina chocando contra el coral y termina destruyéndose, ¿no? Sí, pues. Se termina rompiendo. No, pero llegaron. No completamente, pero llegaron vivos, y en esa zona donde está el coral, las aguas son menos profundas, entonces ellos pudieron ya ir caminando incluso hasta la orilla para encontrarse con el tumulto que ya existía, pues un montón de gente ahí que les estaba esperando, incluyendo uno de los jefes, sí. Jefes de alguna de las islas, la cual les pide, ¿no? Les recibe primeramente, les saluda y les pide ver la balsa. Entonces ellos se van, les llevan hasta donde está la balsa, y este jefe les dice, pues, ¿no? Esta balsa... Sorprendido también, ¿no? Con esta balsa han llegado, estas balsas ya no se usan aquí, decía, ¿no? Pero sí nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos nos contaban que antiguamente se usaban estas balsas y se llamaban pae pae. Pae pae. ¿No? Sí, recuerdo esa historia parte. Es también fabulosa, ¿no? Son balsas que ellos usaban antiguamente, y también se decía que en la tradición de Tiki eran los que usaban este tipo de balsas denominados pae pae, ¿no? O sea, ahí hay más indicadores, más cuestiones que permiten reforzar un poco la hipótesis de Thor Heyerdahl, ¿no? Incluso, obviamente, la balsa se destruye porque los amarres, que eran soguillas de fibra vegetal de tipo junco o totora, Claro. Se habían destrozado, y la balsa pues termina desarmándose, ¿no? Dice que aguantó bien, porque sí. la preocupación de varios de ellos era que no iban a aguantar. Y luego de las observaciones del estado de la balsa, sí se habían dado cuenta que muchas de ellas, por la salinidad del mar, se habían deteriorado, ¿no? Y este jefe de estas islas, le dice, ¿por qué no utilizaron, por ejemplo, sogas hechas con fibra de coco? Ellos utilizaban la fibra de coco en sus embarcaciones, y
prácticamente podían utilizarlas hasta por años, ¿no? 5 o 6 años sin ningún tipo de deterioro en este tipo de fibras, ¿no? Conocimiento ancestral. Conocimiento ancestral. Si lo hubiera sabido Thor Heyerdahl, de repente le duraba un poco más la balsa, ¿no? Se aguantaba. Pero bueno, aquí termina, digamos, esta gran expedición tratando de probar una hipótesis de poblamiento desde Sudamérica hacia la Polinesia, planteada por este investigador, aventurero, trotamundos, etnólogo, cineasta, navegante, multifacético, uno de los escritores que más me gusta leer y releer, ¿no? Que es Thor Heyerdahl. Una expedición que sirvió de inspiración para, incluso se dice, ¿no? Que sirvió de inspiración para la exploración del espacio, por ejemplo. Thor Heyerdahl considerado uno de los, o mejor dicho, el último gran explorador moderno, ¿no? Y bien ganado ese título, ¿no? Sí, no, definitivamente yo la verdad es que creo que no, con el respeto que le tengo al mar no me hubiera aventurado, lo dejo escrito nada más. Entonces, muy recomendado esta historia, realmente merece ser contada, la historia de la Kon-Tiki. No logró probar su hipótesis Thor Heyerdahl, ya que en la actualidad muchos antropólogos y muchos historiadores consideran de que el poblamiento de la Polinesia fue múltiple, ¿no? Algunos antropólogos piensan que se da desde la zona del Asia, sobre todo de China. En algunos casos, algunos sí consideran plausible el poblamiento desde América. Sin embargo, alguna de las ideas más aceptadas es el hecho de que el poblamiento, o mejor dicho, el intercambio de población entre estas dos regiones fue cruzada. O sea, hubo población de la Polinesia que llegó a América y hubo población de sudamericana que también se fue hacia la zona de la Polinesia, ¿no? Y eso también me hace recordar que hace poco, hace algunos años, pocos años, hace un par de años, si no recuerdo mal, se publicó un pequeño estudio genético de poblaciones polinesias, en donde encontraron coincidencias con algunos grupos sudamericanos, sobre todo de la zona de Colombia, si no recuerdo mal, ¿no? Que podían haber algunas coincidencias. Entonces, no se logra probar del todo, ¿no? este tipo de población, pero ya son indicios que nos podían ayudar. Lo más probable es de que el cruzamiento de las poblaciones o de migraciones haya sido mucho más dinámico de lo que creemos, ¿no? Nunca es unidireccional, sino que es mucho más complejo, ¿no? Entonces, gracias a Thor Heyerdahl podemos enlazar, podemos tener este lazo de hermandad entre Perú y la Polinesia también, ¿no? Así es, en esta gran aventura en el mar. Aventura en el mar. Y bueno, entonces para cerrar, queríamos también complementar, ¿no? La idea del soñador que fue Thor Heyerdahl con Quijote, ¿verdad? Ay, sí, estábamos recordando los personajes y pues es bonito pensar que desde las diversas profesiones inspirados en la historia se pueden dar nuevos aportes, ¿no? Nuevos aportes y nuevas ilusiones y sueños. Y en esta aventura de Quijote, para poder recordarles, tenemos a nuestros amigos de Quijote para la Vida y los regalos que nos dieron para todos nuestros seguidores. Así que estamos en el próximo sorteo que vamos a hacerlo, dijimos, para fines de mayo. Para fines de mayo, en el próximo video, o en el próximo programa en vivo, en video, que vamos a hacer, sí. Vamos a hacer el sorteo de algunos de estos regalos que nos han entregado nuestros amigos de Quijote para la Vida. Tenemos los politos. Este hermoso polo. Ahí está. Sí, ajá, ahí está. Se ve. También tenemos una pequeña bolsa para que puede servir para el pan. Las bolsitas hermosas. Para evitar usar bolsas plásticas, ¿no? Aquí está, ayudemos con el reciclaje.
Y tenemos también unos chocolates de mesa, ¿no? Acá están los chocolates que nos han dicho que están buenazos, así que muchas gracias a nuestros amigos de Quijote para la Vida y la tiendita Quijote, que tenemos estos premios para nuestro próximo segundo sorteo. Por favor, déjennos sus comentarios en nuestro canal de YouTube, en todas las ediciones, aquí y en todos los demás programas, y estarán participando en este gran sorteo. Así es, entonces por ahora hemos terminado, pero por favor acompáñenos en el siguiente programa con una nueva temática aquí en Entre Huacas y Tertulias. Sí, con nuevos invitados y todo va a estar muy chévere. Se vienen programas muy lindos. Así es. Entonces, amigos, nos vemos hasta el próximo programa. Hasta la próxima. Bueno, amigos y vecinos, gracias por acompañarnos en esta edición de su programa Entre Huacas y Tertulias. Seguiremos compartiendo experiencias y entre todos seguir entendiendo y planteando propuestas para mejorar nuestra ciudad en armonía con nuestras huacas. Somos Karen y Beto y recuerda que tú y yo también podemos ser una huaca. Hasta el próximo programa. Adiós. Aquí termina Su programa Entre Huacas y Tertulias.